Hola, mi nombre es María de Jesús del Valle Meléndez. Nos encontramos en la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay. Hoy les quiero compartir un libro que lleva por nombre Heterodoxos Mexicanos. Es una antología dialogada escrita por dos jóvenes escritores mexicanos, Rubén Gallo e Ignacio Padilla. En esta obra de Heterodoxos Mexicanos reúnen a 10 autores mexicanos, 10 heterodoxos del siglo XX, rescatando cuentos y poemas poco conocidos de ellos. Inicia con Mi amiga la credulidad, de Martín Luis Guzmán, que es un cuento hermosísimo sobre lo que el impacto que causa el descubrimiento de la Remington en México, sobre lo melodioso que resulta el sonar de las teclas a la hora de utilizarla en su oficio de escritor Martín Luis Guzmán. Este cuento es muy interesante porque conocemos a Martín Luis Guzmán como es el escritor de la Revolución, el escritor que acompañó a Francisco Villa en esa lucha, en esa revolución donde hubo tantos muertos y tantas cuestiones que transforman, si bien la historia mexicana, pero que dejan una experiencia amarga en el escritor. Sin embargo, la obra sobre la revolución es la obra más reconocida y más leída de Martín Luis Guzmán. Después de leer el cuento, Ignacio Padilla y Rubén Gallo analizan todo lo que es la experiencia del escritor, la personalidad del escritor, y nos cautiva con ello. El segundo cuento que encontramos es una poesía, el segundo texto que encontramos es una poesía de Luis Quintanilla y se llama Las orejas eléctricas, escrita en 1924. Es un poema que lleva por título Iu, 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 donde Luis Quintanilla nos hace un poema sobre el sonido que se escucha cuando el sonido que surge cuando un radioescucha sintoniza una estación en la radio. Es la experiencia maravillosa que causa el descubrimiento de la radio en México, cómo a través de la radio llegamos a todos los confines del mundo. Igual, Nacho Padilla y Rubén Gallo desmenuzan todo lo que es esta poesía, pero además van plasmando, van involucrándonos con el género literario, con los escritores mexicanos de la época de Luis Quintanilla. El tercer cuento que tenemos es Salvador Novo y Guadalupe la Chinaca. Es de 1924 y se llama Radioconferencia sobre la radio. Es una radioconferencia de Salvador Novo sobre lo que resulta para él el poder escuchar su voz en la radio y él poder llegar a los confines del mundo con esa voz tan suave y tenue que él tiene. La conferencia es muy, muy linda, nos cautiva cómo va describiendo esa experiencia de la radio en México. Después los escritores Rubén Gallo e Ignacio Padilla nos llevan a todo lo que es la obra de Salvador Novo, sus experiencias propias en la lectura de Novo. Hacen un análisis de cómo Novo se maravilla, pero además no conocemos a Novo con esa conferencia, si no lo conocemos por toda su obra literaria seria. El cuarto escritor que nos presentan es Federico Sánchez Fogarty y La Tolteca, 1928. Federico Sánchez Fogarty es conocido como
el poeta del cemento, porque también en su poema nos narra la experiencia de cuando el cemento llega a la construcción, tanto de México como en el mundo, y cómo el cemento transforma y da toda esa experiencia de edificios y de arquitectura en los países, los grandes fraccionamientos y demás. No olvidemos que es un poema. Pero Rubén Gallo e Ignacio Padilla nos clasifican a Sánchez Fogarty como un escritor excéntrico que no escribe por oficio, sino escribe por gusto, por deleite, como debe ser todo escritor. Yo les invito a leer este libro. Después nos plasman un cuento de Vasconcelos, en donde Vasconcelos escribe sobre la figura de Hitler. Vasconcelos, que es conocido como el padre de la educación, aquí escribe sobre su pensar sobre lo que fue Hitler. Después nos encontramos a Francisco Tairo y la gallina asesina de 1943, y se llama el cuento La noche de la gallina. Es un cuento alucinante que nos lleva, y ellos mismos nos comentan, a la experiencia de Kafka con Metamorfosis. El cuento que nos comparten después es José Revueltas y Pérez, en 1943, donde Pérez, ese Pérez que conocemos de las telenovelas, de las películas, aquí es un Pérez que le nace un árbol en un costado. Es un cuento delicioso que vale la pena conocer, y también nos remiten Gallo y Padilla a la obra de Kafka, a toda esa alucinante experiencia. El octavo texto es un poema circulatorio de Octavio Paz. Este poema lo escribe Octavio Paz cuando llega una muestra del Museo de Arte Moderno de Estados Unidos a México, y es el poema que él plasma en el espacio donde se exhibe la obra. Es maravilloso. También nos cuentan sus experiencias en la lectura de la obra de Octavio Paz, cuando conocieron a Octavio Paz, cómo lo conocieron, sus experiencias en las presentaciones y en las ferias del libro con la presencia de Octavio Paz. Es otro texto bastante interesante y poco conocido. Después, el siguiente texto, que es el Novenos, es un poema de Bárbara Jacobs y Ru Sape. Es un poema que no está escrito en ningún lenguaje, y que cuando abrimos el libro, ¿en qué idioma si no conocemos la obra literaria de esta escritora? También es maravilloso cómo se remiten a la obra de Bárbara. El 10º cuento es del El Crack y Francisco Villa, del año 2000. Ya llegamos a la última década, al último año del siglo XX. Y es un cuento sobre un gallero con una suerte muy mala, y termina yéndose a la revolución este gallero. Es interesante toda esta obra. Yo les invito a que la lean. El epílogo va dedicado a Aníbal Quevedo y nos narra aquí todo lo que significó para ellos el trabajar esta obra literaria, Heterodoxos Mexicanos, una antología dialogada. Lo rico en este libro es ese diálogo que entablan Rubén Gallo e Ignacio Padilla para comentar toda la obra de los escritores y de los cuentos y poemas que contienen el libro. Les agradezco, estamos compartiendo con ustedes todas nuestras experiencias literarias para que continúen con nosotros en la biblioteca, y nosotros con ustedes y nuestros libros.